tal? Gracias por acompañarnos en Conexión Total. Hoy martes 6 de octubre, estas son las noticias. Rifan limosnas para ayudar a familias en crisis. La Iglesia de la Divina Providencia implementó la rifa entre feligreses de la mitad de las limosnas recibidas en las misas de los domingos. El párroco Jesús Baltasar Bedoya Gómez informó que el sorteo conocido como La Bolita se realiza desde hace unas semanas a petición de los propios fieles. Expuso que la actividad ha atraído a más fieles, quienes cada domingo acuden a las 4 misas que se ofician para escuchar la palabra de Dios y además tener la posibilidad de ganarse la mitad de las limosnas. En más información, protestan tianguistas en la sala del Cabildo. Un grupo de 50 comerciantes de Tianguis de La Paz y habitantes de las colonias 5 de Febrero y Poder Popular irrumpieron en la sala de Cabildos municipal para exigir que se cumplan acuerdos pactados con las autoridades municipales. Encabezados por la diputada María de la Luz Martínez Covarrubias y el presidente del Partido del Trabajo, Alejandro Ceniceros Martínez, ante los representantes populares demandaron la construcción de sanitarios en el mercado rodante, la entrega de planos para la construcción de domicilios y la instalación de hidrantes para suministrar vital líquido en esa zona. Los manifestantes se dijeron hartos que no se hayan cumplido los compromisos pactados por esta administración, por lo que amenazaron que continuarán las protestas si no reciben respuesta satisfactoria. Pasando a otras noticias, Liverpool y Starbucks llegarán a Victoria hasta el 2010. La apertura de las franquicias como el café Starbucks y Liverpool tendrán que esperar hasta el año 2010, debido a que las condiciones económicas no permitieron abrir sus puertas este año. Sin embargo, las empresas ya aseguraron una buena ubicación para instalarse, afirmó Héctor de Anda Cortés, director de Desarrollo Económico en el municipio. Dijo que en el último acercamiento que se tuvo con los representantes de esas compañías, se informó sobre esa situación que enfrentan, por lo que las nuevas inversiones habrán de esperar. En más información, se abre el PRI a las alianzas. El Partido Revolucionario Institucional podría hacer alianzas con el Verde o el PRD en las próximas elecciones locales del 2010. El dirigente en Tamaulipas del Partido Tricolor, Ricardo Gamundi Rosas, declaró que están abiertos a las alianzas, solo descartó realizarla con el PAN. En más información, en la zona sur de Tamaulipas, la crisis económica ahorca a municipios. Los municipios se resistían a pedir préstamos, pero el recorte mensual de la Federación y las peticiones de los habitantes no les dejan de otra, recurrirán a manobras. Un estimado de 258 millones de pesos es lo que Tampico, Madero y Altamira pedirán en manera conjunta en estos meses para salir adelante con los gastos, ya sea para realizar obras de infraestructura o para el pago de los aguinaldos. Madero es el único municipio que hasta la fecha tiene aprobado por los integrantes de su cabildo pedir un préstamo de 98 millones de pesos, para lo cual ya tiene la documentación pertinente. Tampico ya decidió pedir el préstamo, aunque falta precisar el monto exacto, pero prevén que sea de 130 millones de pesos, aunque aún falta su aprobación. Mientras que Altamira es el municipio que menos dinero pedirá, entre 25 y 40 millones es lo pensado, aunque se inclina por el monto menor. En Madero protestan por altos cobros de luz. Al menos una veintena de habitantes de las colonias Luna, Puerto Alegre, Ampliación Candelario Garza, Delfino Reséndiz, Las Flores, Héroes de Nacosari y Ampliación Revolución Verde se manifestaron contra los excesivos cobros de la Comisión Federal de Electricidad. Encabezados por Elvia Galindo Constantino, se quejaron de los elevados montos de los recibos que superan los 2 o 3 mil pesos, cuando son mínimos los aparatos y los focos que tienen encendidos en las viviendas. Dijeron estar dispuestos a realizar movilizaciones e incluso dejar de utilizar la luz como protesta para que el gobierno federal tome conciencia y baje las tarifas de electricidad en el sur de la entidad. En Tampico, escolares se encuentran en constante peligro. La primaria Independencia solo tiene un acceso principal techado y está a punto de caerse, por lo que tiene que ser demolido. Los niños conviven en el peligro a la hora de la llegada y salida de la escuela, en el recreo al acudir por su lonche al portón y el jugar a unos metros de la zona acordonada por Protección Civil, que consta de 5 salones y una bodega que también deben ser derrumbados. En Matamoros, burla comisariado, indemnización a ejido. Un grupo de ejidatarios de la Luz de Matamoros acusa a Servando Uriegas del Valle, comisariado ejidal, y a otras personas que no son ejidatarios, de no entregar alrededor de 66 millones de pesos que desde el 2005 entregó el gobierno federal como parte de una indemnización. Esta cantidad fue entregada a su representante por concepto de cobertura de afectaciones a terrenos de uso común para la construcción de la carretera a Ciudad Victoria y del aeropuerto internacional. Don Valentín Salinas Galván, uno de los ejidatarios que permanecen a la Luz, dijo que solicitará la intervención del presidente de la República, Felipe Calderón, para que los recursos que el gobierno federal dio en pago al ejido
sean entregados a quienes cuentan con sus derechos a salvo. En más noticias, chinos ganan en el camarón. El camarón proveniente de China está ganando terreno al producto nacional, lo que afecta a los productores de la zona de la laguna, donde además de la sequía y las vedas, tienen que competir contra los precios de este producto de importación. Enrique Lozano Garza, expresidente de la Federación de Sociedades Cooperativas Pesqueras del Norte de Tamaulipas, indicó que la competencia con el camarón de exportación ha reducido los precios del producto local, que apenas alcanza los 80 pesos cuando en años anteriores tenía precios competitivos comparados con los mejores cortes de carne de res. En información nacional, Ahumada tiene 10 días para presentarse ante un juez. El empresario Carlos Ahumada tiene 10 días hábiles para informar a las autoridades judiciales si prefiere pagar más de 28 millones de pesos al gobierno del Distrito Federal como reparación del daño por el fraude que cometió en su contra, o bien regresar a prisión. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal dio a conocer que el pasado 2 de octubre el Ministerio Público recibió la notificación que el Juzgado Duodécimo Penal del Fuero Común envió a Carlos Ahumada Kurtz para que se presentara a declarar. En caso de que Ahumada no se presente en un plazo de 10 días hábiles, el juzgado podrá ordenar la reaprehensión del empresario. En más información, incendio en Irapuato deja pérdidas de 10 millones de pesos. Después de 6 horas fue controlado el incendio, que inició el mediodía de ayer en la zona industrial y que dejó un saldo de 8 bomberos deshidratados y 2 más con quemaduras, además de pérdidas materiales estimadas en más de 10 millones de pesos. La conflagración movió al ejército mexicano, bomberos de 7 municipios y por 1 hora se cerró la carretera de Irapuato-Salamanca a la par de la zona industrial. El fuego consumió totalmente una fábrica de veladores y alcanzó 2 bodegas de empresa Procemex. En información internacional, 5 muertos por ataque suicida en oficinas de la ONU en Pakistán. Un atacante suicida disfrazado de guardia de seguridad detonó explosivos en la agencia de la ONU para alimentos de la capital pakistaní, matando a 5 personas e hiriendo a varias más, un día después de que el nuevo líder del talibán pakistaní prometió realizar más ataques. El atacante logró evadir la alta seguridad del edificio del Programa Mundial de Alimentos de Islamabad, y su ofensiva podría afectar el trabajo de la agencia y otras organizaciones para asistir a pakistaníes desplazados por las operaciones del ejército contra Al-Qaeda y el talibán cerca de la frontera de Afganistán. Horas después del ataque en el vestíbulo del edificio, la agencia de la ONU afirmó que cerraba temporalmente sus oficinas en Afganistán. En otras noticias, Estados Unidos inicia campaña masiva de vacunación contra gripe A. Estados Unidos inició ayer en hospitales de Indiana y Tennessee la campaña de vacunación más ambiciosa de su historia, en la que distribuirá 250 millones de dosis para tratar de inocular contra la gripe A al menos a la mitad de su población. Las primeras dosis de la vacuna, todas ellas en forma de inhalador nasal, comenzaron a administrarse un día antes de lo previsto por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades del país. Los primeros en vacunarse fueron los médicos, enfermeras y personal de emergencia de 2 hospitales de Indiana y Tennessee. Y en los deportes, Salcido llega a México para unirse al Tri. Carlos Salcido, defensa del PSV Eindhoven de la primera división de Holanda, arribó a la Ciudad de México para reportarse en el centro de alto rendimiento con la selección mexicana, la cual se prepara para el penúltimo encuentro del hexagonal eliminatorio de la CONCACAF ante la escuadra de El Salvador. Con el regreso del zaguero Rafael Márquez al Tri y en un estadio azteca que lucirá muy europeo el próximo sábado, Salcido aseguró que el pase a Sudáfrica 2010 se encuentra al alcance de los aztecas, que quieren festejar ante la afición nacional antes de viajar a Trinidad y Tobago. En más información deportiva, en entrevista, De los Cobos dijo que en México no se acomodaba entre tanta corrupción. Aquel choque 3 meses antes significó un cúmulo de aprendizaje para Carlos de los Cobos. Vencer a la selección de su país ayudó al orgulloso director técnico de El Salvador a entender que no se había equivocado. En México, donde nació, no se acomodaba entre tantos arreglos y corrupción. Hoy De los Cobos está entre renovar con sus centroamericanos otro ciclo mundialista o percibir el doble en algunos de los 3 clubes mexicanos que se han interesado por su trabajo y no por los grupos que alguna vez lo tentaron con entrarle al negocio. Y en los espectáculos, ponen a dieta a los Simpson. La familia Simpson deberá cambiar, al menos en algunos de sus capítulos, las rosquillas, las patatas fritas y la cerveza por comida algo más saludable. Y es que la veterana serie ha sido elegida por el gobierno británico para concientizar acerca de la buena alimentación entre los jóvenes. El Ministerio de Sanidad financiará los capítulos de la serie que se emitirán hasta las próximas Navidades y que estarán precedidos de un sketch en el que aparecerá la familia comiendo en el sofá comida basura,
Poco a poco esos alimentos se irán convirtiendo en comida sana como frutas o verduras. Hasta aquí la información, yo lo espero mañana aquí en Conexión Total, innovando el concepto del periodismo. Hasta la próxima.